vacaciones de invierno, pero desactivado ese conflicto, al gobierno le surgieron múltiples conflictos, particularmente uno que ayer se hizo muy concreto tras la sesión en el Senado, una sesión picantísima para el gobierno nacional porque se aprobaron no uno, sino tres proyectos de ley, no, perdón, tres leyes, ya se convirtieron en ley, tres proyectos que tienen un alto costo fiscal para el gobierno. El primero de ellos es el aumento a las jubilaciones, que incluye además un aumento del bono que perciben las mínimas. El gobierno viene sin ajustar los 70.000 pesos desde que asumió prácticamente, no desde que asumió prácticamente, sino desde que asumió 70.000, el refuerzo de 70.000 que tienen las jubilaciones mínimas. Si bien el gobierno ajustó y de hecho está ajustando por inflación ahora las jubilaciones, no ajusta el bono para recuperar lo que es la pirámide, si se quiere, la pirámide de cobro de las jubilaciones. En cualquier caso, lo que este proyecto dice es, establece un monto de 7% de aumento para los jubilados para recomponerles por aquel mes que quedó suelto, que se perdió, y le agrega además, le ajusta por inflación el bono que lo lleva de 70.000 a 110.000. El gobierno dice que esto tiene un costo fiscal enorme y es un costo fiscal doble porque es un costo fiscal permanente, en definitiva, no es por única vez, que por única vez le das el 7% a los jubilados y el bono por única vez va a 110.000. Es un costo que ya sube la base del gasto previsional, de ahí que al gobierno le pega muy fuerte en precisamente lo que es el corazón o lo central de su gestión, que es el superávit fiscal. 1,5% es del PBI, lo que dice tiene de costo esta medida, y junto con esta medida se aprobó la restauración de las moratorias, algo que también va en contra de la reforma previsional que se estaba discutiendo, y que hay que decir esto, la mayor parte del Congreso eventualmente reconocía que había que plantear alguna otra forma, y de hecho había muchos proyectos de reforma de moratoria, de intentar incluir a aquellos que se jubilan por moratoria. Bueno, ayer se restauró, se aprobó esta ley y finalmente se aprobó la emergencia por discapacidad. Sabemos de los recortes en el área que está haciendo el gobierno en función de lo que acusa como fuertes irregularidades. Hay todo un ajuste muy grande, demoras en los pagos. El Senado aprobó también la emergencia en discapacidad. Al margen de esto, también, y esto es lo que el gobierno en algún punto considera como no sorpresivo, pero sí una deslealtad, muchos gobernadores habían dicho que sus senadores no iban a votar todo este conjunto de leyes. Sí iban a votar lo que también se aprobó, que es más fondos para las provincias. Se aprobó con la coparticipación de ATNs y la coparticipación del impuesto al combustible, proyecto que acaba de entrar al Senado y que en definitiva terminó generando este mal clima y esta negociación muy difícil y que terminó ayer con la aprobación de leyes que los gobernadores habían dicho, bueno, no, eso no lo vamos a aprobar, le vamos a pedir a los senadores que no lo aprueben. Bueno, no fue lo que pasó, se terminó aprobando por 52 votos de los más de 70 que hay en el Senado, con lo cual el gobierno ahora le queda un solo camino. Ese camino lo anticipaba el propio Javier Milei ayer en una presentación que ya tenía prevista en la Bolsa de Comercio, y es el veto. El gobierno ya vetó una ley de jubilaciones, ya vetó un aumento de jubilaciones, ya vetó una ley de moratorias y logró sostener el veto. Hay que recordar que hay que tener mayorías, hay que resistir en el Congreso, en ambas cámaras, el veto, porque el veto puede ser a su vez rechazado, es decir, los legisladores pueden insistir en el proyecto de ley, con lo cual ahora se abre una nueva instancia. Pero a la par, el gobierno, y todo esto en función de ganar tiempo, porque ¿cuál sería la estrategia? Ganamos
tenemos tiempo hasta diciembre con el cambio de composición de la Cámara, bueno, ahí ya tenemos otra chance de que los vetos sí sean resistidos, porque para resistir un veto necesitas solamente, y lo digo entre comillas, 1/3 de los legisladores. Es lo que el gobierno siempre dice, necesitamos ganar las elecciones hasta llegar a ese número para poder sostener los vetos. Bueno, el gobierno, esa es una de los caminos que ya dijo Milei y ya dijo todo el gobierno que van a aplicar. El otro camino es la judicialización. Y atención con esto, ¿qué es lo que quiere judicializar el gobierno? Hay múltiples vías por las cuales el gobierno dice que va a judicializar esto, y hay que marcar que en definitiva ninguna de ellas es una apuesta verdadera que la justicia termine decidiendo. Una es porque la sesión es inválida. En un ratito te vamos a contar por qué se puede decir que la sesión es inválida o por qué el gobierno dice que la sesión es inválida, lo que valió además un enfrentamiento que también te estamos contando ya mismo con Victoria Villarroel. Uno, porque la sesión es inválida, y otro, esencialmente un argumento que ya usó mucho el gobierno, es ninguna de estas leyes prevé de dónde salen los fondos para financiarla, y eso va en contra la ley de financiamiento, que dice que cada nuevo gasto tiene que tener su correspondiente fuente de financiamiento. La justicia va a terminar decidiendo esto, sin duda que no va a ser la política, pero ayer el presidente Javier Milei eligió una estrategia política para empezar a desandar este golpe que tuvo en el Congreso, y decía esto en la Bolsa de Comercio. Cuando ustedes además pueden medir el riesgo, tienen claro las medidas que tienen que tomar para mitigar esos riesgos. Por lo tanto, aun cuando les claven puñales en la espalda, si ustedes sabían, probablemente tengan puesto un chaleco de seguridad y no pase nada. Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad. Lo que pasó hoy ya lo sabíamos ayer. Tuvieron algún gesto el 25 de mayo, pero se criticaron mis formas. Ahora saben que Milei tenía razón. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación, porque saben que en octubre la libertad arrasa. Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Hemos hecho 2.500 reformas estructurales, con lo cual no solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos. Bueno, el elogio, enorme elogio para Guillermo Francos, de quien en algún momento se habló de internas, etcétera. Enorme elogio a Guillermo Francos, quien fue el primero que habló de la posibilidad de judicializar estas leyes y en particular cómo se dio ayer la sesión. Y, por supuesto, en contraposición, un tremendo calificativo para la vicepresidenta Victoria Villarroel, a quien se la acusa, o el gobierno acusa, de haberle dado curso a la sesión. ¿Por qué tanta inquina el gobierno con cómo se dio la sesión? Porque algo inédito ocurrió ayer, algo que es discutido y muy debatido en el reglamento interno del Senado, y tiene que ver con la convocatoria a la sesión. La sesión no fue convocada por Victoria Villarroel, por la presidenta del Senado, que es lo que tradicionalmente ocurre, y lo que se asume que ocurre, y es lo que el reglamento establece que tiene que ocurrir, sino que fue autoconvocada. Algunos interpretan que la autoconvocatoria del Senado puede darse, pero puede darse solo para tratar cuestiones del reglamento de funcionamiento del Senado, no para tratar leyes. Otros directamente dicen que no hay forma de la autoconvocatoria, que la oposición no puede convocar una sesión, que siempre llamado formal tiene que ser por parte de la vicepresidenta. En cualquier caso, en ese debate de ida y vuelta,
había un cierto margen, dice el gobierno, había una ventanita para hacer caer la sesión, porque, bueno, podías hacer crecer eventualmente la discusión en torno a si la sesión era válida o no. El senador Ezequiel Autauche, por ejemplo, fue quien introdujo el debate en el Senado, pero la vicepresidenta, dice en el gobierno, fue más con la línea del opositor José Mayans. A partir de ahí es que este calificativo de traidora. Y durante la sesión, no es que esperaron a la noche en el gobierno y esperaron al fin de la sesión para enfrentar a Villarroel, sino que mientras ocurría la sesión, la primera en apuntar a Victoria Villarroel fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con un tuit. Mirá lo que decía. El vicepresidente, no denigre la institución que preside. A ver si se puede leer un poquito más. Si se saca el amarillito. Bueno, ahí estaba el primer tuit de Patricia Villarroel, que en definitiva criticaba a Villarroel por ponerse del lado de la oposición. Le contestó rápidamente Villarroel con un tuit aún muchísimo más duro. A ver si lo podemos poner. Bueno, de acá no lo voy a poder leer. A ver si. Lucas, si me ayudas, que vos estás más cerquita del monitor. Leemos el tuit. Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron ruegas terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy, en el que al kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido. También agrega, la sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Y sigue. Como vicepresidente cumplo mi rol institucional, el cual implica que presida las sesiones, me gusten o no. Entre otras cosas, me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy vicepresidente. Dejo categóricamente en claro que las 3 leyes con media sanción de diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario. El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante, repase la Constitución Nacional, donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal. Bueno, tremendo. Ya el arranque de este tuit. La democracia fue denigrado cuando personas integraron orgas terroristas, como en su caso. Básicamente volvió a la línea original de Milei en campaña y la llamó terrorista a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Es una situación de no retorno. Y a la par del gobierno intentando, obviamente, frenar estos proyectos, frenar la aplicación de estas leyes, sostener el veto, a la par de eso se va a venir una embestida contra Victoria Villarroel con la posibilidad de correrla de su puesto en el Senado. Es lo que dejan traslucir algunos medios, precisamente por este debate respecto de si la sesión debería haber sido interrumpida o no por la vicepresidenta. Porque tal como reconoce la propia vicepresidenta, los proyectos no tenían dictamen, y cuando los proyectos no tienen dictamen, bueno, necesitan de cantidades especiales y de situaciones particulares para poder ser tratados en el recinto. Decía Victoria Villarroel que esas condiciones sí se estaban cumpliendo. No quedó ahí la pelea, con lo cual ya la relación con Victoria Villarroel no hay chances de que tenga una vuelta atrás. Tenemos un último tuit, lo vamos a pasar, de Patricia Bullrich en la voz de Lucas Grego. ¿Qué pretende usted, Victoria? Que la llamen para darles palmaditas en la espalda y decirle, muy bien, Vicky, usted es vicepresidente. Somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no ser cómplice de ellos. Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada, entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país.
Bueno, la dejó pasar, ¿eh? Estuvo dentro de todo, dentro del marco de la pelea, dejó pasar las gravísimas acusaciones de Victoria Villarruel, pero este es un capítulo que se va a dar claramente en paralelo a lo que es central y que tiene que ver con lo que se aprobó ayer en el Senado y que también forzó una sobreactuación del presidente con la cuestión del veto, porque también acá hay un mensaje al mercado, acá hay un mensaje a los inversores a decir lo central y lo que a ustedes los tiene mínimamente tranquilos, lo que mantiene tranquilo el dólar, lo que mantiene las variables financieras mínimamente estabilizadas, se va a sostener. Esa base que es precisamente el orden de las cuentas públicas lo voy a defender a muerte. Así que esto es un conflicto que recién empieza y que seguramente va a atravesar toda la campaña de acá hasta octubre.